o quizás simplemente nos plantea la necesidad de la creación de un mundo conceptual nuevo que pueda alumbrar y que pueda permitir estos derechos históricos soslayados y que pueda dar quizás contenido a las experiencias políticas que en Bolivia, en Ecuador y en otros países se ponen en marcha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Continuamos con Félix Paz, por favor. Bueno, agradecer en principio a los organizadores para comentar la exposición de la compañera y hermana compatriota de Guatemala. Escuchando, yo puedo hallar un problema central, característica de países de América Latina y con problemas, o los que han sufrido invasiones llamados coloniales, un problema como este. Y hay que ver desde dos puntos de vista. Una preocupación para profundizar la democracia sobre la participación de las sociedades indígenas, fundamentalmente. Creo que gira todo en torno a eso. Aquí yo creo que hay que observar dos cosas. La primera es la participación de rostro indígena. Es una tendencia, rostro indígena, pero a una, como diríamos, en este caso hablando de democracia, a la democracia representativa, que evidentemente eso, como dice Portugal, nació de la civilización occidental, europea, eurocéntrica, liberal. La democracia representativa liberal, participación de ese rostro indígena a esa democracia representativa liberal. Esta es la tendencia, el primer debate que seriamente hay que hacerlo. Porque el resultado es que esta democracia representativa, el país de América Latina, que con Guatemala coincidimos más o menos 20, nosotros estamos un poquito más años y ellos un poquito menos, pero son 2 décadas, es lo mismo. Pero la característica principal de estas democracias representativas liberales que se han construido ha tenido una característica común entre los países, la de excluir, incluso en términos de rostro, en términos fenotípicos, al indígena. O sea que yo, digamos, en palabras de la compañera, solamente predominantemente ladino. Nosotros tenemos varias expresiones para los aymaras, predominantemente cara, para los guaranes arayanas, etc., para blanco, para decir ladino, o etnomestizo, fundamentalmente eso, ¿no? Pero eso es incorporación a la civilización occidental, la democracia representativa. Primer debate. En Guatemala han tratado de solucionar a través de ese mecanismo institucional, poniendo una secretaría indígena, porque en cualquier partido está subsumiendo al indígena a esa lógica. Eso es la primera conclusión que podría llegar. En Bolivia es una característica especial al respecto, en este nivel. Creo que el 2000 o a partir de 2000 se rompe ese esquema. Y en este momento tranquilamente podríamos hablar en el escenario de representación política una predominancia de cara indígena, de cara. Por lo menos el 80% del parlamentario que vemos es indígena. Mujeres de pollera, mujeres de Ixtla, ¿no? Chotos, huitloches, pero indígenas. Tenemos hombres igual indígenas, que es muy difícil de distinguir en términos de vestimenta, pero sí a través de su color de piel, de su habla, de su manera, o poner sombrero, ¿no? Los símbolos indígenas que pueden caracterizar, pero es la predominancia en este momento, después de 2000, particularmente después de 2005, adelante, pero como presencia, ¿no? Y en esa presencia, aquí, este es el primer debate. Yo creo que primer debate, digamos, de la superación de integración, en términos exactamente de integración, creo que el indígena en Bolivia por lo menos es incorporado bajo la civilización
o occidental en este momento bajo la democracia representativa. El primer problema solucionado, entonces aquí no tenemos que quedarnos los indígenas, estamos o no, estamos ya en el palacio, entonces no hay problema. El problema del rostro está presente, fenotípicamente estamos ya presentes, por lo tanto la colonialidad como clasificación social o exclusión creo que está solucionada. En Bolivia hay bastante avance. En Guatemala siento a través de tu exposición que es totalmente muy minoritaria la presencia de los mayas o los indígenas de la región como presencia física, más hay predominancia ladina. En Bolivia se superó ese tema después de la revuelta de 2000. Primer aspecto que hay que mencionar. Hay otro segundo aspecto, y mi criterio lo más fundamental y lo más polémico, ¿no? El segundo aspecto. El problema es civilizacional, ya no es presencia, civilizacional. ¿Qué significa? Civilización entendida como yo lo hago en este textito que se llama Tercer Sistema, modelo comunal, propuesta alternativa para salir del capitalismo y del socialismo. Civilización entendido como el concepto que digo aquí, civilización solamente entendida en esta propuesta como cultura, concepción social del mundo que hace referencia a la totalidad de la vida de un pueblo o de una nación, donde están contenidos valores, lengua, religiones, normas institucionales, instituciones económicas, políticas, formas de gobierno, jurídicas, formas de pensamiento y formas de vida a las que sucesivas generaciones dentro de una sociedad han dado una importancia fundamental y que las distinguen de otras civilizaciones. Es como decir, aquí es un aspecto. Si hablamos de la civilización occidental como civilización eurocéntrica, en términos políticos ha traído dos prácticas políticas: la democracia representativa liberal y el socialismo de carácter totalitario que se derivó. Es engendro, creación de la civilización occidental. La democracia representativa liberal es la creación de los más genios, desde Hobbes, Kant, es más lúcido, que lo quiero mucho además, y Locke, los tres. Rousseau, interesante. Rousseau hay que valorar solamente cuando dice la soberanía no puede, tiene que radicar en el soberano, en el pueblo. Me gustó eso, ¿no? Pero igual derivó en el liberalismo. Eso es muy chula. Y dentro de esa misma civilización inventó otra práctica política que en mi criterio, desde mi punto de vista más perverso, es marxismo, el socialismo. Al fin y al cabo, ¿no? Son las dos prácticas políticas que engendró la civilización occidental. ¿Qué es una civilización? Y aquí de estas tierras, ¿no? Tierras de América Latina, históricamente con su particularidad de invasión, ¿no? Y después de colonialidad podemos hablar mucho, ¿no? Pero en su localidad, en su historia, hay otro tipo de civilización, otra práctica política que no se ha podido desenvolverse ni desarrollarse en la sociedad de masas, aunque empezó con una sociedad de masas, pero terminó siendo localizado, arrinconado a pequeñas comunidades locales. Es producto de la conquista, producto de la invasión, pero está ahí, que podemos teorizar y saltar después. De eso voy a hablar ahora. Entonces aquí es la disputa esa. Precisamente en Bolivia, tomar en cuenta como civilización la práctica política distinta a la democracia representativa, distinta al socialismo totalitario, hay que inspirarse evidentemente en este pueblo, pero hay que después aplicarlo, saltarlo, ¿no? Modificarlo, ¿no? Para adaptar a la sociedad, masas y necesidades fundamentalmente. Pero esto es el debate. En Bolivia avanzamos teórica y normativamente, eso es lo más interesante de Bolivia, teórica y normativamente. Hemos puesto dos conceptos claves para mi criterio: lo plurinacional. Creo que
Lo plurinacional entendido fundamentalmente como rescate de esas civilizaciones. Por lo menos cuando yo he luchado por ese concepto, he entendido como rescate, reconocimiento a escala nacional de las civilizaciones de las sociedades indígenas, tal como eso significa no solamente reconocer sombrero o poncho o idioma, sino fundamentalmente sus institucionalidades económicas, políticas, jurídicas, que es la esencia de la sociedad. Porque hablando aymara puede ser uno capitalista y muy político en la democracia representativa, como lo son ahora muchos. Eso no es problema, idioma. Las creencias no es problema, pero el problema es la institucionalidad. Si modificas la institucionalidad política, es decir, forma de gobierno, si modificas totalmente la institucionalidad económica y jurídica, ahí sí hablas de otro tipo de sociedad. Esto es el tema entonces. Entonces Bolivia apostó por plurinacionalidad, ¿no? Estado plurinacional. Primera imaginación al respecto, ¿cuál era? Primera imaginación, plurinacional. Y en la Constitución se pone 30. Hay evidentemente con justa razón los mestizos se quejan. ¿Qué ha pasado con nosotros ahora? No estamos en los 36. No, habría que modificar 38, blancos y mestizos más. Con eso ya estamos completos. Pero ¿saben? Eso significa en términos políticos, estamos hablando del campo político en este momento. ¿Qué significaba en términos de consecuencia lógica y teórica? ¿Qué significa lo plurinacional? Para que podamos analizar después de aquí, ¿no? Compañera Guatemala, significa ese concepto. Que en términos de representación política, como punto de partida, independientemente de su cantidad de población, porque hay poblaciones aquí ni siquiera pasan 50, Javier Aldós sabe muy bien eso, hay algunos 30, algunos en proceso de extinción, pero si estamos rescatando lo plurinacional, el reavivamiento de las sociedades indígenas, por lógica y consecuencia teórica, ese concepto significa como punto de partida la representación, debían estar todos los indígenas en la representación política. Eso significa tener diputados fundamentalmente de todas las poblaciones, independientemente si es el grupo étnico, como lecos, como itonoamas, etc., ¿no? Aunque sean 30, aunque sea uno, que tengan su representación política, es lo plurinacional. Por lo menos en la Constitución está presente eso. Es polémico, es cierto, pero estamos hablando de plurinacional. Es la única forma de hacer revivir, ¿no?, todas las sociedades indígenas como punto de partida. Sobre eso calculen lo poblacional, y es otro asunto. Después, a base de 36, podemos calcular otros ya por cantidad de población, ¿no?, bajo el mecanismo liberal, es otro, pero el concepto mismo es eso. Hasta la Constitución debemos avanzar bien, pero sale después ley de régimen de transición electoral en Bolivia, ley de régimen electoral, donde ya tenía que traducirse de acuerdo a la Constitución. Ahí ya no es nada plurinacional, pues. El régimen electoral no es nada plurinacional. A la indígena la ha condenado a 7 circunscripciones especiales. En caso de ley es patético. 27 pueblos metidos en una sola bolsa, como circunscripción indígena. 27 pueblos. ¿No? Igual el norte, una circunscripción. Cada pueblo debía tener representación, pero la han metido en una misma bolsa. Es decir, como decir, ha primado la civilización occidental frente a una visión plurinacional. Así, primera conclusión. Entonces, el debate aquí tiene que hacerse: ¿qué estamos entendiendo por interculturalidad y plurinacionalidad? ¿No? Primer debate. Yo esa vez cuando estaba en el gobierno, y fui uno de los que luché para que se ponga ese concepto, a pesar de las oposiciones, que se va a dividir o no se dividiría, solamente estaba descritas las representaciones. Pero con estas cuestiones más patéticas les mencionan 7 circunstancias especiales. Lo correcto era que cada población indígena tenga su representación. Evidentemente hay ciertos problemas. Aymaras y quechuas
son poblaciones en Bolivia, como en Guatemala debe haber ciertas poblaciones con presencia demográfica o mayoría poblacional. No sé cuál de los mayas era, porque hay mayas cachiquel, mayas no, hay altas ramas de mayas, pues, ¿no? A mí me gusta más el cachiquel, ¿no? Pero es como pensar en Guatemala, digamos, cómo cada población puede tener una representación, hablando del campo político, su representación política. Es un tema, ¿no? Un tema que todavía hay que solucionarlo, hay que debatirlo, yo sinceramente voy a llegar a una conclusión que va a ser muy probablemente, como hipótesis planteó, las futuras movilizaciones para que se respete la Constitución. Porque la ley, en Bolivia, la ley electoral borró totalmente eso, condenó así que se ponen expresiones. Problema, primero, hablando de la cultura de ¿no? El segundo problema, con eso voy a tratar, por favor, 5 minutos tengo, pero no alcanza, pero pueden leerlo, este texto después, ¿no? Creo que les puede aclarar mejor. Está en venta. ¿Saben? Teóricamente, normativamente, para decir, digamos, que no solamente se garantice la presencia del rostro indígena, porque es un tema superado, sino se plantee también su forma de gobierno de estas sociedades, ¿no? Y no solamente a nivel local, sino a escala nacional. ¿Cuál es eso? En Bolivia, para no ser discriminatorio, optó una constitución interesante, plural. El compañero Portugal ya dijo: democracia representativa, democracia participativa y democracia comunitaria, en igualdad de jerarquía, lo dice la Constitución. ¿Qué significa? Está rescatando las dos civilizaciones: la democracia representativa, la civilización occidental europea, ¿no? La democracia comunitaria, civilizaciones indígenas. Pero ¿cuál es la diferencia? Quiero matizar un poco, ¿no? Muy brevemente. La democracia representativa todos sabemos cómo es, ¿no? Y el socialismo, hay una característica común, digamos, entre el socialismo totalitario y la democracia representativa, ¿no? Una característica común, en donde el pueblo, el ciudadano común y corriente, no decide, ¿no? Sino ha delegado esa decisión, ese poder al político, al diputado, o a Nicolás, al concejal o a la asambleísta departamental, en el caso de Bolivia, a delegar mediante un voto. Para ser delegado tiene que competir con partidos políticos, ¿no? Para convencer, legitimar a la gente. Pero lo más importante aquí es, digamos, que la gente ha otorgado la palabra. Un evento de post, todo, ¿no? El tercero, ¿no? Que garantiza, porque están peleando entre todos, decían, ¿cierto?, sociedades, todos. Entonces, esto es, digamos, la democracia, ¿no? Y el socialismo es lo mismo. El pueblo no decide. Igual, digamos, el pueblo está enajenado del poder, igual que la democracia representativa. El pueblo es un ciudadano andante. En el momento de elección, en su voto secreto, la ha otorgado su palabra, su voz, su decisión, y solamente es el pueblo cuerpo andante, ¿no? Primeras. Pero en la democracia representativa, por lo menos el pueblo puede elegir cada cierto tiempo. Yo digo en este textito, por lo menos el pueblo tiene derecho a elegir en la democracia representativa liberal a sus mejores corruptos, por lo menos, y cambiar cada cierto tiempo también su corrupto, ¿no? Por lo menos tiene opción. No tiene opción el pueblo. Ahora, corrupto de cara morena o corrupto de cara blanca, es lo mismo. ¿Cuál de los caras es más corrupto? No sabemos, la historia dirá. Es lo mismo, pero al final está en la misma lógica civilizacional, ¿no es cierto? Pero, ¿saben? En el socialismo, el pueblo no tiene derecho a elegir sus corruptos, es el problema. Y imponen nomás ya corruptos. Eso es la diferencia.
del socialismo y la práctica del socialismo. Y otra diferencia, por lo menos en la democracia representativa liberal hay un principio de alternancia. Cada cierto tiempo cambias tus autoridades, tus representantes. Y en el socialismo ya hay una visión de eternización. Cada uno quiere nacer con el poder, heredar el poder, morir con el poder, heredar a sus hijos más, a sus hermanos más, de paso. Entonces, eso es totalmente perverso. Las dos que han nacido, dentro de los peores es el socialismo, por lo menos la democracia hay algo atractivo, por lo menos. Frente a estas dos civilizaciones, con este término, frente a estas dos civilizaciones, nace, que vamos a llamar la democracia representativa, que debía de ser práctica en Bolivia. Debía ser, pero no lo es. ¿Qué significa la democracia comunitaria en términos más conceptuales, teóricos? En primer lugar, el pueblo decide, no otorga la palabra al representante. El pueblo decide, mediante deliberaciones colectivas. Es necesario estudiar a Maya. Igual su máxima autoridad es la asamblea. He revisado la historia de Misquitos de Nicaragua. La máxima autoridad es la asamblea. He revisado a mapuches, aymaras, quechos, guaraníes. La máxima autoridad es la asamblea. Podemos llamarlo deliberación colectiva. El nombre puede cambiar, pero es una deliberación colectiva. Es donde se radica la soberanía. Ahí es donde se gesta, el poder está ahí, en la deliberación colectiva. Pero técnicamente es posible, no es imposible, van a decir. Además es un viejo debate entre los liberales que planteaban la democracia directa y los otros. La representación no solamente siquiera es debate de aquí es un debate de experiencia. Allí en Occidente es un debate teórico, no es la diferencia. Pero aquí en Bolivia particularmente, y yo podría afirmar, ¿no? Tranquilamente, técnicamente, por ejemplo, en esta propuesta decíamos, cuando hablábamos de democracia representativa, ¿no? Una circunscripción puede ser unidad deliberante para elaborar políticas nacionales. Una circunscripción en Bolivia, en Guatemala, ¿cuál será la unidad territorial política? En Bolivia, una circunscripción tranquilamente, puede ser una unidad. Háblalo de, digamos, de congreso de una circunscripción, o cabildo de una circunscripción, un ampliado de una circunscripción, que ya es posible, que hay delibere para políticas nacionales. Para políticas departamentales puede ser una provincia, un distrito o distritos en las ciudades, ¿no? Y para políticas municipales más fácil, un distrito pues, en las ciudades. En el campo hay diferencia, hay marcas, hay cantones, depende cómo esté estructurada, pero fundamental la decisión está radicando en la deliberación. Eso es viable técnicamente, es otra práctica política. Y en forma de, digamos, cómo es elegido, si en la democracia representativa se elige a través de partidos, en esta forma política de democracia no hay partidos, se eliminan los partidos, se eligen los quechos aymaras. Han inventado una tecnología social muy interesante que supera el principio de alternancia de la democracia representativa, turno y rotación obligatoria. Un alcalde tranquilamente puede ser elegido en la ciudad de La Paz, que estamos aquí. Son 7 macrodistritos. Macrodistrito 1, primera rotación. Macrodistrito 2, 3, 4, sucesivamente. Es posible técnicamente. Sin partidos, se elimina partidos. En el Alto hay 13 distritos. Distrito 1, 13 rotaciones. Las gobernaciones, rotaciones por provincias. Y técnicamente las ciudades probablemente pueden tener 2 rotaciones en Alto aquí. Hasta el presidente puede ser elegido rotativamente. Ya con esto termino, ¿no? Con esto termino. Primer departamento, segundo departamento, ¿no? Rotativamente. Así se elimina la disputa entre partidos y se elimina regionalismos. Pero esta alternativa de democracia que está puesta en la Constitución tampoco ya ha sido tomado en cuenta, ¿no? En la ley de régimen electoral. Solo yo quería poner esos debates que están en este momento, creo que va a ser nudales de aquí en adelante en Bolivia. Y en Guatemala considerar este debate va a surgir también. Con eso, gracias.
Muchísimas gracias, Félix.